es una cadena de huesecillos, que son el martillo que está insertado en la membrana timpánica, la cabeza del martillo que se articula con el yunque y la base del yunque articulado con el estribo. Y la base del estribo está insertada en la ventana oval, que forma parte del oído interno. De la columna de aire llega al pabellón auricular, ingresa al conducto auditivo externo y empuja a la membrana timpánica. Ese desplazamiento hace que la cadena de huesecillos se desplace y empuje al estribo sobre la ventana oval. Y ese desplazamiento va a hacer que la membrana basilar se desplace. Ese desplazamiento de la membrana basilar va a permitir que los cilios se muevan. Vamos a ver cómo. El estímulo, ¿qué cosa es? ¿Qué genera la audición? El estímulo generado por el sonido. ¿Y qué es el sonido? El sonido son variaciones audibles de la presión del aire que son el resultado de varios procesos que mueven moléculas. La velocidad del sonido, ¿no?, en el aire a temperatura ambiente es de 340 metros por segundo. Pero es diferente si estamos en un medio denso como el agua, ahí es más lento. Además, si hay obstáculos, ¿no? Es diferente llamar a alguien de la puerta de la entrada a San Fernando hacia acá, nadie lo va a escuchar, ¿no? Diferente si estuviera todo libre, sin ninguna pared. Pero los obstáculos van a interponerse en el viaje del sonido. Entonces, esto es el aire que tiene zonas comprimidas y zonas rarificadas. Entonces, este aire con zonas comprimidas y rarificadas va a pasar por nuestros receptores auditivos. Y cada vez que pasa, va a formar un ciclo, ¿no? Y esto es lo que vamos a escuchar y vamos a ver que la presión del aire tiene un punto de aire comprimido, un punto de aire comprimido y un punto de aire rarificado. Eso hace un ciclo, ¿no? Y en base a eso podemos nosotros construir algunos conceptos, como es la frecuencia del sonido. La frecuencia del sonido es el número de fragmentos comprimidos o rarificados de las moléculas que pasan por nuestros oídos cada segundo. La frecuencia del sonido que podemos escuchar se mide en ciclos por segundo o hercios. Y la intensidad es la diferencia entre la energía del punto más alto de la onda y el punto más bajo, medida en el tiempo. Aquí tenemos que el sonido puede tener baja frecuencia. Miren cuántos números de ciclos hay en la unidad de tiempo. Aquí hay mayor número, entonces aquí hay más frecuencia. ¿Y qué tan alto es la presión del aire? Baja intensidad, alta intensidad. Y cada ser humano tiene receptores auditivos que tienen un rango determinado para capturar la frecuencia. Y esto va de 50 a 16.000 Hz. La mayor parte de los sonidos del habla entonces están en qué rango? Entre 100 y 8.000 Hz. La mayor sensibilidad del oído humano está entonces entre 1.000 y 3.000. Algunos más, algunos menos, pero también va a estar influenciado por la edad. El tono es una construcción subjetiva que nosotros realizamos debido a la mezcla armónica de sonidos complejos. Estos tonos van a estar determinados por la frecuencia, ¿no? Un tono grave puede tener una frecuencia de 20 Hz y un tono agudo puede ser de unos 10.000 Hz. Esto se puede afectar, ¿no? Esto se puede alterar con la sobreexposición a los sonidos y también por la edad. Con la edad ya no capturamos igual. Y la intensidad del sonido es la diferencia entre la energía del punto más alto y el más bajo de la onda. Entonces, esta intensidad se mide en decibelios. Una conversación normal suele estar entre 50 decibelios y una exposición a sonidos más altos de 120 decibelios pueden causar dolor. Y la exposición prolongada de estos sonidos altos de 150 producen daño permanente en la córnea. Pero además, nosotros,
además de ver la frecuencia, la intensidad, el tono, podemos localizar el sonido, ¿no? ¿Dónde se origina el sonido? ¿Y cómo lo hacemos? Debido a que las ondas sonoras llegan primero a un oído, el izquierdo o el derecho. Entonces hay una suma-resta de esta llegada, con lo cual uno puede ubicar dónde se originó el sonido, ¿no? Y la trayectoria se afecta por la distancia entre la fuente del sonido y los obstáculos que puedan estar entre el fuente de sonido y el oído. Entonces, hay una diferencia interauricular, temporal y de intensidad que permite localizar. Muy bien. Hemos mencionado entonces que hay partes, que el oído externo, el oído medio, el oído interno, y vamos a hablar ahora ya del órgano más importante, el oído externo. Aquí vemos la cabeza del martillo articulándose con el yunque articulándose con el estribo, y es que la base del estribo es la que va a insertarse en la ventana oval. En la cóclea vamos a tener el órgano que permite la audición, el órgano de Corti, ¿no? En la cóclea es un conducto hueco que está en el hueso temporal que tiene una forma espiral, está lleno de líquido y que da 2 vueltas y media sobre el suelo. Tiene 2.75, ¿no?, de longitud, ¿no? Vamos a ver que da 2.75 vueltas, perdón, mide 34 milímetros y 2 milímetros de alto. Esta región, este conducto, se comunica con el sacro del laberinto membranoso mediante el conducto de Rennes. El eje de este conducto que da vueltas se llama la columela. Y en la base vamos a encontrar 2 ventanas, la ventana redonda y la ventana oval. Vemos aquí el conducto que da 2 vueltas y media y forma la cóclea. Aquí vemos entonces la cóclea, 2 vueltas y el marco, ¿no? Ahí en este conducto vemos que hay una membrana al centro que se llama la membrana basilar, que lo divide en 2 conductos, el conducto superior e inferior, el conducto superior vestibular e inferior timpánico. Y vemos una lámina espiral y la membrana basilar que está en la zona central. Entonces, cuando hacemos un corte a este conducto, vemos la membrana basilar, la membrana de Renner y la membrana cricoidea. Y hay 3 espacios, 3 conductos, como vamos a ver acá. Este es todo el conducto, la membrana basilar, una rampa inferior timpánica, una rampa superior vestibular y al centro un conducto medio llamado el canal coclear. Este está sobre la membrana basilar. Y así el conducto da 2 vueltas y media y lo encontramos acá. Y en la zona medial, en la columela, ubicamos a las neuronas en el ganglio espiral. Aquí están las neuronas que van a enviar sus axones hacia la región inferior del órgano de Corti para recoger la señal que se origina en los receptores. Este es el corte, ven ustedes el conducto, la membrana basilar, la membrana de Reisner y la membrana tectónica. La membrana basilar divide una rampa timpánica o escala, rampa vestibular, y entre la membrana de Reisner y la membrana basilar, vamos a encontrar a la rampa o escala media o coclear. Sobre la membrana basilar, en este conducto, encontramos un conjunto de células ciliadas internas y externas que se denomina órgano de Corti, cubiertas por esta membrana, por la membrana tectónica. Bien. Ambos vértices de la cóclea, las rampas vestibular y timpánica, se comunican por el hipotrema, en la parte más alta, mientras que la rampa coclear es cerrada, que está llena de líquido endolinfático. La perilinfa, al igual que en el caso de la región vestibular, es un líquido rico en sodio, pobre en potasio,
mientras que la endolinfa es rico en potasio, pobre en sodio. La membrana basilar, característicamente, cuando se origina en la parte inferior, es bastante angosta, ¿no? Vamos a ver que conforme va subiendo, se va haciendo más ancha, llegando a ser 5 veces más en la parte más ancha. Y en la parte inferior es bastante rígida, ¿no? Y se va haciendo más delgada en la parte superior. Entonces ustedes imagínense, deben haber visto los buzos, ¿no? Los buzos tienen en la planta tienen aletas, ¿no? Cuando han visto los buzos, las aletas tienen una zona angosta bastante gruesa y una zona más delgada y más ancha. Bien, entonces, allí esa es la semejanza que podemos dar con la membrana basilar. ¿Por qué es importante eso? El sonido de alta frecuencia se disipa rápidamente, ¿no? Y el sonido de baja frecuencia viaja por todas las membranas. Pero lo importante es que en la base se escucha los sonidos de alta frecuencia y en la parte más alta los de baja frecuencia. Esta es la distribución de la membrana basilar, desde la base hasta arriba. Y ahí vemos cómo en la base se escuchan los sonidos más altos, más agudos, y en las zonas más altas los sonidos más graves. Esta es la distribución tonotópica. ¿Qué significa la distribución tonotópica? Que hay una organización en cómo se va a escuchar los sonidos según su intensidad. Todo esto son temas que vamos a preguntar. Entonces espero que estén tomando atención en vez de estar distraídos conversando, mirando su celular, escribiéndose o chateando, ¿no? Este es el órgano de Corti sobre la membrana basilar, cubierto por la membrana tectoria, y aquí están las neuronas del ganglio espiral, cuyas fibras nerviosas van a la base de las células ciliadas para recoger la información. En el órgano de Corti hay células ciliadas externas, internas, bastones de Corti y células de sostén. Este es un acercamiento a la membrana basilar, las células ciliadas internas, las células ciliadas externas, en la base las terminaciones nerviosas del ganglio espiral, y en la parte apical de la célula ciliada, los cilios, los esterocilios y los cinetocilios. Las células ciliadas externas están en 3 hileras, mientras que las internas son las mismas, cubiertas por la membrana tectónica. Y en la base de los cilios, la membrana reticular. Hay muchas más células ciliadas externas que internas, ¿no? Y además, la información se recoge principalmente de las células ciliadas internas, por lo tanto, ellas son las responsables de la agudeza auditiva. Es una microfotografía que permite ver las células ciliadas externas y los cilios. Este es el cinetocilio, estos son los esterocilios. Y la generación del potencial de reposo es igual que en las neuronas vestibulares, en los receptores vestibulares. Aquí está el cinetocilio, acá están los esterocilios. Entonces, según que si el cinetocilio se desplaza hacia esta zona, le siguen los esterocilios y en esa inclinación se abren los canales de potasio. Ingresa el potasio y se polariza la membrana. Pero si va hacia el lado opuesto, el cinetocilio hacia los esterocilios, eso cierra los canales de potasio y entonces se produce la hiperpolarización. Muy bien. Los axones entonces que salen de esta zona del ganglio espiral forman la rama coclear del octavo nervio que va al tronco encefálico y termina en los núcleos cocleares. ¿Cómo se produce entonces la transducción?
la membrana basilar. Aquí están las células ciliadas externas, células ciliadas internas. Aquí está la membrana reticular. Y sobre ellas está la membrana tectónica, que tiene una posición rígida, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando llegue la columna de aire que empuja la membrana timpánica a los huesecillos, a la base del estribo hacia la zona medial? Al llegar la columna se eleva la membrana basilar. Al elevarse, entonces también se mueven las células ciliadas y como esta no se mueve, se produce un cizallamiento de los cilios. Ese cizallamiento hace que se desplacen entonces los cinetocilios y los heterocilios, permitiendo ya sea la despolarización o la hiperpolarización de las células. Entonces, según cómo se pueda producir, los filamentos de actina van a permitir entonces el ingreso del potasio. Y hay un fenómeno entonces bioquímico de hiperpolarización o despolarización. Como hemos dicho, cilio estirado, canal abierto, ingresa potasio, el potasio intracelular produce despolarización y la despolarización activa canales de calcio regulados por voltaje. El calcio permite la liberación del neurotransmisor y se libera el neurotransmisor hasta tanto glutamato y genera el potencial. Esta es la vista cercana y va hacia el lado del cinetocilio, se abre el canal de potasio y en el sentido contrario se cierra. Esa despolarización viaja hacia la base de la célula, activa los canales de calcio voltaje dependiente y el neurotransmisor es liberado y recogido por la fibra nerviosa. Son los dos tipos de células, ¿no? Cuando se despolariza o cuando se hiperpolariza. El nervio auditivo entonces está recibiendo a los axones provenientes del ganglio espiral y ese ganglio espiral contiene unos 30 a 55.000 neuronas y la mayor parte, más del 95% de estas fibras, inervan a las células ciliadas internas. Por eso decimos que las más importantes, ¿no? Miren, todas para las células ciliadas internas y unas pocas para las ciliadas externas. ¿Para qué sirven entonces las células ciliadas externas? Van a tener un papel como amplificadores cocleares. Estas células ciliadas externas tienen proteínas motoras que pueden modificar la longitud de las células ciliadas externas y esto permite entonces traccionar la membrana basilar. Muy bien. Y recuerden la organización cromatoscópica que se produce en la membrana basilar. Las fibras del nervio auditivo van a llegar hacia la zona entre el bulbo y el puente. Y los núcleos cocleares son de dos tipos, coclear ventral y dorsal. La mayor parte de fibras terminan en el núcleo coclear ventral. Hacen sinapsis y la segunda neurona cruza la línea media formando el cuerpo trapezoide. Y de ahí se dirige a la oliva superior, del mismo lado y del lado opuesto. En la oliva superior se originan fibras que toman el nombre del menisco lateral, que va a los tubérculos poligémenos inferiores. El núcleo coclear dorsal recibe también fibras que van a los tubérculos poligémenos inferiores, pero no pasan por la oliva. De los tubérculos poligémenos inferiores, la vía auditiva se dirige a los cuerpos geniculados mediales y de aquí a la corteza auditiva. Entonces, la fibra de tubérculos poligémenos inferiores va a ir hacia los superiores y al cerebelo. ¿Para qué? Va a formar una red nerviosa de retroalimentación, ¿no? Que va a permitir la integración de los reflejos oculares y auditivos. Cuando ocurre un sonido fuerte, brusco, ¿qué es lo que hacemos? Escuchamos, giramos la cabeza y dirigimos la mirada hacia la fuente de sonido. Todo eso se debe a estas conexiones que se dan entre los cuerpos geniculares
entre los tubérculos paligeros superiores, inferiores, oculomotores y las neuronas motoras de los músculos cervicales. Entonces, tenemos la primera neurona acá en el ganglio espiral, la segunda neurona en los núcleos cocleares, ingresan al tronco, hacen sinapsis, van a la oliva superior, suben hacia los tubérculos inferiores, del cual el cuerpo geniculado medial y a la corteza. Otros van hacia el lado del mismo lado y van hacia tubérculos paligémenos inferiores. Bien, hay una organización tonotópica de tal manera que una célula ciliar recoge la señal de un lugar específico, ¿no?, de la membrana basilar y lo envía también con una frecuencia característica manteniendo la organización tonotópica. Los núcleos cocleares van a ser sensibles a los sonidos que varían de frecuencia en el tiempo y los cuerpos geniculados mediales van a procesar sonidos complejos como las vocalizaciones. La función de la oliva superior es recibir la información de ambos lados. Son neuronas biaurales que contribuyen a ubicar el sonido. Hay núcleos de relevo, ¿no?, oliva vulvar, tubérculos paligémenos, cuerpos geniculados y corteza auditiva, y en todos ellos hay una organización tonotópica. La tonotopía tiene que ver con que cada proyección conecta regiones del núcleo de origen y del núcleo destinatario que poseen la misma frecuencia característica. Entonces, los núcleos que intervienen en la vía auditiva son cocleares, complejo olivar superior y el cuerpo trapezoide, los núcleos del disco lateral, el tubérculo paligémeno inferior, los cuerpos geniculados medial, hace que conectan, que son cuerpo trapezoide, el disco lateral y la energía acústica. Cuando se tiene una lesión, por ejemplo, un tapón de cerumen en el conducto auditivo externo, o se lesiona, se perfora el tímpano, o se produce una enfermedad articular en la cadena de bolsillos, o se lesiona el órgano de Corti por un infarto, supongamos, de la arteria auditiva, o el nervio, la rama coclear del octavo nervio, tiene un tumor, se lesiona, etc. Todo lo que produzca un daño hasta antes de ingresar al tronco encefálico, toda lesión va a producir una pérdida de la audición del mismo lado. Pero una vez que la vía ingresa al tronco encefálico, ustedes ven que van al núcleo coclear dorsal y ventral. Van al lado opuesto, suben, van al lado opuesto y suben, y hay un cruzamiento de las fibras. De manera que las fibras van a ir formando vías monoauriculares, fibras que conducen señales auditivas a un solo oído y que se dirigen hacia el lado contralateral, y fibras biauriculares, señales auditivas que son procesadas por vías centrales. Entonces, una vez que hay un tronco, una lesión difícilmente va a producir la pérdida auditiva en un lado. Ya todo está integrado. Y los núcleos cocleares, entonces, que reciben las fibras, van a formar ramas ascendentes y descendentes hacia diferentes zonas. Esto, esquemáticamente tomado de Greg-Haines, les hace ver a ustedes lo complejo que es el complejo coclear ventral y el dorsal. Hay neuronas en pulpo, en arbusto esféricas, lobulares, que están recibiendo la información, siempre manteniendo la organización tonotópica. ¿Miren? 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz, 8000 Hz. El núcleo coclear ventral, entonces, tiene varios tipos de células. El dorsal genera la energía acústica con neuronas piramidales, y la oliva vulvar, decíamos, procesa información vía auricular, y el cuerpo trapezoide son fibras mielíticas que se cruzan, ¿no?, que van a permitir la integración de la información. Bien. El hemisco lateral y los núcleos van a estar siendo parte de la vía, integrando la información, y hay
núcleos a nivel de los tubérculos cuadrigéminos que van a estar recibiendo la información de estas zonas segmentarias. Los tubérculos cuadrigéminos inferiores reciben a toda la vía auditiva. Entonces, los núcleos cocleares y los tubérculos cuadrigéminos inferiores son núcleos obligatorios de la vía auditiva. Al oído superior pueden llegar no todos. Algunos pueden saltarse el oído superior, pero todos tienen que llegar al tubérculo cuadrigémino inferior. Y desde allí al cuerpo geniculado medial. Entonces, hay núcleos centrales, paracentrales y van a recibir fibras, ¿no?, del hemisco lateral y van a dirigirse al núcleo ventral del cuerpo geniculado medial. También se mantiene la organización tonotópica. Bien. Estos van a ser sensibles a señales biauriculares, ¿no?, y también van a enviar las señales a núcleos específicos en el cuerpo genicular. Tenemos entonces receptores, núcleos cocleares, cuerpo trapezoide, oliva superior, tubérculos cuadrigéminos, este es el núcleo del hemisco lateral, tubérculos cuadrigéminos inferiores, cuerpo geniculado medial y corteza auditiva. Bien, estos axones entonces van a estar ascendiendo, formando varios tractos nerviosos pequeños, ¿no?, y que van integrándose con las áreas segmentarias, las zonas de la región, formando reflejos. Y los folículos, ¿no?, van a conectar la vía auditiva con los núcleos de los nervios craneales, con la médula espinal y con centros reflejos de la cara, el cuerpo y los ojos. Todo en relación con los sonidos. Vamos a ver entonces que estos cuerpos geniculados van a ir hacia corteza auditiva y también a las áreas del lóbulo temporal. El cuerpo geniculado medial tiene una zona anterior o ventral y una zona posterior. Recibe las fibras del tubérculo cuadrigémino inferior y van a ir a la corteza auditiva primaria. Tiene también una organización tonotópica, ¿no?, frecuencias bajas a la zona lateral y las altas a la zona medial. Y las de la zona posterior reciben fibras de los núcleos pericentrales y van a la corteza auditiva secundaria, ¿no?, y transmiten información sobre estímulos en movimiento. Bien, van a ir entonces a la corteza auditiva primaria y a la secundaria. Tienen también una organización tonotópica, hemos dicho, y estos son los cuerpos geniculados que están en la parte posterior, ¿no?, inferior al tálamo óptico del cuerpo geniculado medial y el lateral que tiene que ver con la vía visual. Y llegan a la corteza auditiva. Y en ella vamos a reconocer una corteza auditiva que está en la circunvolución temporal superior. La cara superior es conocida como el área transversa anterior de Hechy. Y aquí hay un área auditiva primaria, áreas secundarias y terciarias. La corteza del área 41 y 42 tiene una organización de corteza heterotópica, una cuarta capa muy desarrollada para recibir información, y el área 22 es corteza homotípica, corteza de asociación. Tonotópicamente también tiene una organización y las neuronas del área primaria no todas responden al sonido, algunas parecen ser sensibles a sonidos complejos. En esta corteza auditiva entonces también hay una organización morfológica de capas, de la capa 1 a la 6, ¿no? La corteza molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y polimórfica. Pero la organización funcional es columnar, una columna, ¿no?, que no tiene límites muy precisos, y cada columna representa una misma frecuencia.
El área primaria capta el mensaje auditivo y el mensaje pasa luego a las áreas secundarias y terciarias, donde hay un reconocimiento de estímulos más complejos. Esta corteza auditiva, decíamos, tiene organización tonotópica. Altas frecuencias se ubican medialmente y las bajas frecuencias lateralmente. Mientras que la corteza auditiva secundaria, ¿no?, y la de asociación son cortezas que responden a sonidos más complejos. Esta es la ubicación. Vemos la ubicación columnar. Esta columna responde a la frecuencia 8000, 4000, 1150, etc. Este es un corte, la cara superior, el área 41, 42 y 22 de corte. Si hacemos un corte a nivel de la cintura del silvio, vamos a ver la cara temporal del lóbulo temporal. Y si comparamos el lado izquierdo con el lado derecho, el lado izquierdo tiene un mayor tamaño, por lo que se dice que morfológicamente el hemisferio izquierdo está más desarrollado para descifrar los sonidos verbales, que son sonidos simbólicos, ¿no? Esta es la distribución tonotópica. La organización columnar. Y así como hay vías ascendentes, hay vías descendentes, conexiones que van desde la oliva vulvar al núcleo coclear, ¿no?, desde las zonas laterales, ipsilaterales, a las zonas ciliadas, internas y externas en los órganos periféricos. De la primera neurona que procesa información es la zona ciliada interna y va a integrarse en los núcleos cocleares, olivares, ¿no?, en el núcleo lateral, del hemisferio lateral, en el tubérculo cuadrigémino o cuerpo geniculado. Desde el punto de vista funcional, el cuerpo geniculado parece, ¿no?, captar el tono y la intensidad del sonido, y la corteza cerebral integra los sonidos en el espacio y los analiza e interpreta. Hay una representación cortical bilateral de esta vía acústica y hay necesidad también de señalar que hay una especialización hemisférica. Receptores, vías de entrada, hasta acá cualquier lesión produce pérdida auditiva unilateral, pero una vez que ingresa acá, todo ya es bilateral. Bien. Hasta aquí lo que corresponde a la información somática, sensitiva, auditiva y vestibular. Bien. Queda todavía la información visual, ¿no? Y creo que eso, cuestión de 45 minutos, que lo podríamos ver un día por vía virtual, ¿no? Me queda pendiente eso para no atrasarnos y empezar la próxima semana con información motora. Muy bien, que pasen los grupos de seminario, pásenme la asistencia, por favor. Grupos, todo el sector. ¿Saca mis fijas? Mis 30 fijas. ¡Wow! Me quejaba de que me